Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final. Lo primero que estoy haciendo es aplicando una base para proteger y fortalecer mis uñas. Una vez aplicada la base y que esta está completamente seca, comienzo a esmaltar cada una de mis uñas en color rojo, exceptuando la uña del dedo gordo porque la voy a esmaltar en un color rosa bien clarito que es traslúcido, es algo lechoso, porque ahí voy a realizar un francés. Según lo requieran los esmaltes, debes aplicar una o dos capas, pero en este caso solo tuve que aplicar una porque mi esmalte tiene muy buena cobertura. Ahora sí voy a realizar el francés en la uña del dedo gordo y voy a estar utilizando la misma brochita de mi esmalte porque voy a hacer un francés algo grueso. Y voy a rectificar cada área donde no haya llegado bien con la brochita con un pincel fino para detalles, y así puedo marcar muchísimo mejor lo que es el área de sonrisa. Recuerda que debes limpiar muy bien tu piel si la has manchado. Yo la estoy limpiando con un palillito de naranjo, algodón y acetona. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho y no dejes de activar la campanita porque si no lo haces no vas a recibir la notificación de los próximos videos. Para realizar el francés puedes utilizar desde un inicio tu pincel liner o pincel para detalles como lo hice en el video anterior, que por cierto si aún no lo han visto les voy a dejar por aquí arriba una tarjetita para que vayan a verlo. También con esta pincel pueden delimitar lo que es el área de la sonrisa y luego rellenar el resto con un pincel plano. Es otra idea que te puede resultar útil a la hora de realizar uñas francesas o simplemente como yo lo estoy haciendo con mi brochita de mi propio esmalte y luego el resto de detalles los hago con mi pincel para detalles. Si este video y mi compañía son de tu agrado, dame un me gusta y dime en los comentarios qué te ha parecido. También te invito a que lo compartas para que otros lo puedan ver y formar parte de nuestra familia. Aquí estoy matificando la uña del dedo gordo para que me resulte mucho más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas a la hora de realizar mi decoración. En esta oportunidad voy a realizar una mariposa en la técnica de doble carga. Y si quieres saber más acerca de este tipo de pinceladas, ya en el canal tenemos dos clases que te pueden servir muchísimo para aprender las pinceladas básicas para que puedas realizar este tipo de diseños. Las pinturas acrílicas que estoy utilizando son en color blanco y azul. La pincelada específica que estoy utilizando para realizar las alas de las mariposas son pinceladas en forma de gota. A la hora de realizar
una pincelada en gota más alargada, como es el caso de la parte superior del ala de mi mariposa, solo debes desplazar un poco más hacia arriba el pincel y así alargarás la pincelada. Y ahora con un pincel fino y pintura acrílica en color negro voy a estar realizando el cuerpo, la cabecita y las antenas de la mariposa. También voy a estar delineando el contorno de las alas, pero ya para este paso no te debes preocupar si te sales un poquito, porque voy a estar engrosando un poquito lo que es el exterior para que tenga la apariencia similar a las alas de una mariposa monarca. Siempre es muy importante que observes bien todos los detalles de cómo se realizan las pinceladas, y siempre les digo que es fundamental la repetición. Además de que cuando estén practicando sobre papel o cartulina, como ya les he dicho en otras ocasiones, no giren el papel o la cartulina, porque esa opción no existe cuando están trabajando sobre una uña, ya sean las tuyas o la de otra persona. Algo que quería recalcar porque es importante y se los he mencionado en otra ocasión, es que en el caso de que ustedes estén utilizando un pincel angular como el que yo utilicé ahora para hacer la mariposa, deben tener en cuenta que el lado que tiene las cerdas más largas iría hacia el lado donde estaría nuestro punto giratorio, es decir, hacia el exterior, así que deberían cargar ese lado del pincel con el color que ustedes desean que vaya hacia el exterior. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Ya para terminar, apliqué mi brillo de acabado para sellar mi decoración. Como aún sentía que le faltaba algo, decidí aplicar o adherir en el centro de la mariposa una piedrecita. También puedes hacer lo mismo o añadir algún otro detalle. Lo único es que debes pasar un poco más de brillo o aplicar más brillo de acabado por encima para evitar que se desprenda. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.